Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Aprende en Casa, una propuesta didáctica de la Secretaría de Educación Pública. Me muevo al ritmo de mi cotidiáfono. Es el título dedicado a la asignatura de Artes, Música, primer grado. Preparen su pluma, lápiz, cuaderno y hojas para que realicen sus anotaciones. En el transcurso de la sesión les vamos a sugerir algunas actividades para que las pongan en práctica y las incorporen a su carpeta de experiencias, que podrán mostrar después a su docente. Les invitamos a estar muy atentos, ya que estaremos hablando de la música y el ritmo del cuerpo. ¿Creen que para generar música solo se requiere saber tocar un instrumento o hacer sonidos? Para crear una pieza musical es necesario tener diferentes conocimientos, además de la práctica. Para este tema podrán utilizar sus conocimientos previos acerca del uso de cotidiáfonos. Aprenderán algunos conceptos que, si los aplican de manera adecuada, les ayudarán a crear una pieza musical de manera divertida. Y es que la música no solo es aprender conceptos o saber tocar instrumentos, sino también entender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, para qué y con qué fin. Vamos a ver la siguiente cápsula sobre creación musical, que se refiere a ritmo, pulso y acento. Hagan sus anotaciones sobre aquello que les resulte más importante e intégrenlo a sus actividades. ¿Cómo es mi ritmo con respecto a los demás de la clase? ¿Cómo ritman otros? ¿Cómo ritmamos juntos en la clase? ¿Qué ritmos? ¿Cómo nos sentimos o vemos después de cantar y ritmar en clase? Franco de Colonia, músico alemán del siglo XIII, impulsó el concepto de métrica o medida de la música. Este fue el primer paso para desarrollar lo que siglos después se conoció como el concepto del compás. El concepto de compás como espacio de tiempo se comenzó a establecer durante el siglo XV. El compás es la entidad métrica musical, compuesta por varias unidades de tiempo que llamamos la negra o la corchea. Esta división se representa gráficamente por unas líneas verticales llamadas líneas divisorias o barras de compás, que se colocan perpendicularmente a las líneas del pentagrama. En una obra musical escrita, las notas y los silencios que estén comprendidos entre dos líneas divisorias componen un compás. El compás se divide en partes llamadas tiempos o pulsos. Se consideran varios tipos de compás según el número de tiempos. Compás binario, de 2 tiempos. Compás ternario, de 3 tiempos. Compás cuaternario, de 4 tiempos. Cada uno de los pulsos o tiempos del compás se puede subdividir en corcheas. Se llama compás simple o compás de subdivisión binaria, cuando cada uno de sus tiempos se puede subdividir en 2 corcheas. Se llama compás compuesto o compás de subdivisión ternaria, cuando cada uno de sus tiempos se puede subdividir en 3 corcheas. En el solfeo no se marcan las subdivisiones, sino solo los pulsos o tiempos. Por convención, los compases se indican por medio de 2 cifras, que se representan en forma de fracción y que se colocan al principio del pentagrama tras la clave y la armadura. El denominador representa la unidad de tiempo, o sea, la figura que llenará un tiempo del compás. El numerador representa el número de tiempos que tendrá el compás. Los compases binarios se dividen en 2 tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en 2 o en 3 corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria. Por ejemplo, un compás de 2 cuartos es en el que cada compás tendrá 2 pulsos y el denominador 4 indica que la unidad será la negra. Esto significa que cada compás tendrá 2 negras. Los 3 tipos de compás de subdivisión binaria son 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Los compases ternarios se dividen en 3 tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en 2 o en 3 corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria respectivamente. El compás de 3 cuartos es el único compás de división ternaria, pero de subdivisión binaria que se utiliza con regularidad. Los compases cuaternarios se dividen en 4 tiempos.
A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en 2 o en 3 corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria respectivamente. El compás de 4x4 o 4 cuartos es un compás cuaternario, aunque esta nomenclatura está últimamente en desuso. Hay algunos compases raros que se utilizan en la música académica contemporánea del siglo XX, en la música folclórica búlgara, húngara, española o en la música de los rockeros progresivos de los años 70. Son los de 5 octavos o 5 corcheas por compás y 7 octavos o 7 corcheas por compás. Ahora, dentro de su grupo, inventen un ritmo. ¿Quién me dice el primer ritmo? Profesora, yo propongo mi. Jueguen al eco por turnos. En un compás, un compañero expondrá una pequeña improvisación rítmica y al siguiente compás, sus compañeros lo deben imitar. Una vez que hayan practicado varios ritmos, entre todos elijan 4 y con ellos inventen sus propias frases rítmicas. Inténtalo con diferentes compases rítmicos. ¿Entiendo la diferencia entre ritmo, pulso y compases rítmicos? ¿Entiendo la diferencia entre un ritmo binario y uno ternario? ¿Entiendo qué es una frase rítmica? ¿Puedo inventar ritmos con mi cuerpo? Como observaron, en la música es muy importante identificar conceptos que nos ayudan a comprender qué nos trata de decir una obra de arte sonoro. Si comparamos una canción con el cuerpo humano, el pulso equivale al latido de su corazón y los demás sonidos a diferentes funciones del cuerpo. ¿A qué creen que equivale el acento? El ritmo se asemeja a la forma en que un cuerpo se mueve. De hecho, el ritmo existe en todas las artes, utilicen o no sonido. Cuando bailan, necesitan un ritmo y ese ritmo se los inspira muchas veces la música. Las artes comparten diferentes elementos. Por eso es muy importante saber cómo se crea una obra artística, ya que podremos acercarnos más fácilmente a su significado. Observen la siguiente cápsula y traten de sentir cómo funciona el pulso para la música y cómo los cuerpos de las personas se van moviendo con los pulsos. Tengan a la mano su cotidiáfono y traten de seguir los ritmos y sonidos que vean. También intenten seguir los movimientos que las personas hacen con su cuerpo para producir los sonidos. Veamos juntos la cápsula. El pulso en la música, como ya hemos visto, es un sonido regular y constante, como el latido del corazón. Nos permite seguir el ritmo de una melodía o una canción. Cuando escuchamos una canción podemos sentir el pulso y al aplaudir podemos marcar su ritmo. Si se pierde el pulso, puede perderse la sincronía con los otros instrumentos y tal vez cada instrumento tocará por su lado. Por eso, es importante reconocer el pulso como un elemento que lleva el ritmo de la música. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una... Oye mi ritmo, qué bueno está. Oye mi... Para reconocer el pulso de la música, pueden llevar el ritmo de diferentes maneras. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.
El pulso de nuestro cuerpo nos ayuda a llevar el ritmo de la música. Podemos reconocer a nuestro cuerpo como un instrumento musical. Dedos, manos, brazos, pies, piernas, con todo nuestro cuerpo podemos producir distintos sonidos que marcan el ritmo de la música. Y son parte de la música misma. Vamos a explorar las posibilidades musicales de nuestro propio cuerpo. ¡Ay, no más, no más! ¡Ay, no más, no más! Becerrero, becerrero, de la hacienda de Tustilla, becerrero, becerrero. Pregúntele al mayoral, que si tiene una vaquilla, que si tiene una vaquilla. ¿Pudieron observar cómo el cuerpo necesita hacer ciertos movimientos para poder producir un sonido específico? ¿A qué creen que se deba? Como decíamos antes de ver la cápsula, es muy importante observar cómo funcionan las artes. En este caso, los elementos de la música, y así comprender qué quieren transmitir. Para lograrlo, se requiere analizar con detenimiento cada cosa que vean, escuchen o sientan, porque esta información es la que irá aclarando dudas. Y no solo eso, sino también les dará las herramientas necesarias para que puedan elaborar e interpretar su propia composición musical. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula acerca de cómo se crea de una manera interesante y divertida una composición sonora. No olviden utilizar su cotidiáfono para los ejercicios y, de ser posible, inviten a su familia a participar. ¡Corre video! La secuencia rítmica tiene que ver con poder decir las cosas a través de los sonidos. Es como si inventamos frases, que las frases tienen palabras y tienen sílabas. Una sílaba o dos o tres juntan una palabra que en sonidos son motivos musicales o pequeñas células. Por ejemplo, aquí hay una o aquí hay otra. Cuando yo uno una con otra, entonces empiezo, si lo hago de manera repetitiva, a crear lo que es una secuencia rítmica. A veces los sonidos, por ejemplo, también pueden ser agudos o graves, o pueden ser rápidos o lentos. Eso depende de lo que queramos transmitir como mensaje. Veamos el ejemplo de la secuencia rítmica uniendo estas células rítmicas. El ritmo en la música es la repetición de sonidos fuertes y débiles, largos y breves, altos y bajos en intervalos regulares o irregulares. Los ritmos generalmente se relacionan con los estados de ánimo, las culturas y las épocas. ¿Cómo suena este son veracruzano? ¿Qué sensación te transmite? Esto también llamamos secuencia rítmica porque es como una frase que está con sonidos un poco lentos, un poco más rápidos, y cuando estamos leyendo la música va de una manera como secuenciada. Y para hacer música lo podemos hacer con cualquier objeto de cocina, de la casa, de la oficina, con cucharas, no importa. El sentido es poder hacer diferentes frases musicales. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo solo un ejemplo rítmico. Si yo, por ejemplo, lo cambio y hago otro tipo de combinaciones, podemos empezar a jugar más creativamente con ciertos elementos de la música, que en este caso es tocar con objetos sonoros y con frecuencias o ritmos, células rítmicas. Vamos a ver cómo se ve este ejemplo y dice así. Y si quieren, podemos hacer todavía una combinación más. Y la idea es que ustedes inventen sus propios ritmos sintiendo la música. Aquí lo importante es sentirla y después de esto, que puede ser una secuencia o una base, ustedes puedan improvisar cosas más complicadas. Veamos este último ejemplo.
El cuerpo, los objetos de la escuela, de la casa o de cualquier lugar pueden ser útiles para interpretar ritmos conocidos o crear nuevos. Si escuchas y organizas los sonidos, puedes llegar a darle vida a tus ideas musicales y crear tus propias secuencias sonoras. ¿Qué conocimientos y elementos creen que sean necesarios para generar una obra sonora? Compongan su propia canción, que no les dé pena y no digan que no pueden. Recuerden que para aprender hay que experimentar todo el tiempo. Es el momento de materializar lo que han aprendido. Tenemos un reto más. Expresen la música con los movimientos de su cuerpo. Ya hemos visto que se crean diferentes sonidos de acuerdo con el movimiento y acciones de nuestro cuerpo. Así que entre más manejen su cuerpo, los sonidos que produzcan serán justo lo que buscaban. En el siguiente audiovisual podrán aprender a realizar ejercicios de improvisación. Esto les ayudará a crear de manera más divertida y creativa. ¿Imaginas cómo se escuchan todos los sonidos juntos? La música se puede hacer en individual o en colectivo, y siempre es mejor hacerlo en colectivo. Para poder lograr eso necesitamos entender ciertas reglas que nos ayuden a los que estamos haciendo música, podernos comunicar mejor, ensamblar mejor, vivenciarla y finalmente transmitir lo que estamos sintiendo en este momento de manera conjunta. Una de las reglas tiene que ver con la pregunta-respuesta, en donde los mismos músicos vamos entendiéndonos, vamos comunicándonos y por lo tanto vamos expresando. Severo, ¿nos podrías platicar un poco de qué se trata esto de la pregunta-respuesta en la improvisación? Claro, la primera es la pregunta-respuesta en espejo, es decir, que se repite prácticamente lo mismo que se tocó al principio. Después tenemos la pregunta-respuesta con una variación. Y bueno, ahora vamos pues a una improvisación. ¡Listos! De forma individual o colectiva, todos producimos sonidos de una u otra forma, con nuestra voz, nuestro cuerpo y con los objetos que nos rodean. Pero si queremos lograr una composición musical que transmita sentimientos, emociones, circunstancias o ideas, debemos organizar los sonidos y silencios de forma coherente según las reglas musicales de la melodía, la armonía y el ritmo. Esto se puede lograr imitando las melodías, explorando diferentes ritmos o improvisando sobre una base musical. Solo tienes que seguir el ritmo. Improvisar es crear música al instante. Es cuando queremos hablar y se nos ocurren las ideas, las palabras y conforme se van saliendo las vamos diciendo. Eso es improvisar. Sí, las células rítmicas son muy importantes porque llevan la base de toda ensamble de percusiones, por ejemplo, o de toda base rítmica. Vamos. Tenemos también la doble pulsación. 1, 2, listo. Y podemos tener el complemento, que es lo que va encima de la base rítmica. 1, 2, listo. La improvisación es una técnica de creación utilizada en la mayoría de las artes para retarnos a hacer cosas distintas y aprender de cada experiencia. Si tuvieran que transmitir un mensaje, ¿qué composición sonora utilizarían para hacerlo y cómo sería? Es un reto para resolver en casa.
Construyan con dedicación cada sonido y movimiento. Tomen un video o realicen alguna grabación de su composición musical y guárdenla en su carpeta de experiencias. Compartan en familia y disfruten de su composición. Si quieren conocer más acerca de improvisación musical y dancística, les recomendamos que se acerquen al género del jazz. Si es posible, busquen en internet el sitio Capital Cultural en Nuestra Casa, de la Ciudad de México, donde pueden encontrar diferentes eventos y presentaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Sigan las transmisiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!